respondo lo que es las hojas de cálculo. Si consideran que quizá voy un poquito rápido o alguna cosa no están entendiendo, por favor me avisan. Yo no voy a poder estar viendo mucho el chat porque voy a estar compartiendo la pantalla. Así que liberan su micrófono y me dicen, disculpa, Daniel, y me pueden hacer sus consultas, ¿ya? No hay ningún problema. Vamos a mostrar la pantalla ahora. Compartir. Ya. Y están viendo una hoja de cálculo, ¿cierto? Que yo tengo en la pantalla, ¿verdad? A ver si ya estamos compartiendo. Sí, se ve bien. Sí, la veo. Perfecto. Porque la mejor forma de ir aprendiendo las cosas que nosotros vamos a ver va a ser propiamente tal como en la práctica. Por eso preparé esta hoja de cálculo que ya tiene información, que es información al azar, no es nada real, por así decirlo. Y con ella vamos a empezar a trabajar para ir entendiendo ciertas cosas. Lo primero que vamos a ver, que es súper importante en cuanto a nuestras hojas de cálculo, es hablar de los peros. Que el día de ayer en la capacitación, cuando les hablé de hojas de cálculo, también lo mencioné, pero no está de más repasarlo. ¿Cuáles son estos peros? Cuando nosotros extraigamos información desde una hoja de cálculo de Excel, que es normalmente lo que vamos a hacer la primera vez que nos enfrentemos a una hoja de cálculo de Google, es querer traer nuestra información de Excel para acá, es entender las cosas que no podemos hacer. Lo primero que no se va a poder traer, ni copiar, ni pegar, ni rescatar de ninguna forma, son las tablas dinámicas. Si ustedes trabajaban con tablas dinámicas y las tenían en una hoja de cálculo de Excel, no hay forma de copiar y pegarla acá. Hay que hacerla nuevamente. Ahí vamos a ver cómo se hace, que es bastante sencillo. Pero si era muy compleja, etcétera, hay que entender bien cómo se hace porque la van a tener que hacer nuevamente. Lo mismo si es que ustedes trabajaban con macros. Si ustedes ocupaban macros, que son como secuencias de comando que vamos grabando etapas de cosas que vamos haciendo, tampoco si bien es muy sencillo hacerlas y es exactamente igual a como se hacen en Excel, no se pueden copiar y pegar, ni trasladar. Así que hay que hacerlas nuevamente también. El resto de información, en su gran mayoría, va a ser tan sencillo como tomar información de su tabla de Excel, copiar y después pegar acá. Si ustedes lo realizan de esa forma, hay que tener un primer cuidado, porque si ustedes en su tabla originaria de Excel tenían fórmulas, estaban trabajando con fórmulas específicas, hay que procurar que ambas plataformas, tanto el Excel como las hojas de cálculo, estén en el mismo idioma. Ya tiene que estar, por ejemplo, en español Latinoamérica o en español Estados Unidos, o si están en inglés, ambas en inglés. Porque si no están en el mismo idioma, al copiar. Se quedó pegado, yo no escucho nada. No, a mí también se me quedó pegado. Sí, por acá tampoco se escucha. Hola, compañeritas. Hola, Jime. Hola, Jime. ¿Cómo están? Bien, aquí tanto detalle que habría que decir. ¿Cómo está tu nieto? El chiquitito bien, el más grande también y la mayor también. Están los tres bien. Qué bueno. Sí. Tu hijo, Jime, el médico, ¿cómo está? Trabajando harto. Harta pega ahí. Pobre y solo. Está como paria. Pobre. Así nomás. Pero hice pan amasado, niñas. Ah, yo hice ayer. Yo quiero. Sí, como pionera lo Bárbara, hice, ¿tu familia cómo está? Estamos bien, nosotros seguimos en el campo acá, así que tenemos espacio al menos para los niños, salen a jugar, a andar en bicicleta, entonces esta cuarentena para ellos ha sido más llevable, pero con muchas tareas, estamos como todo el día conectados a las aulas virtuales haciendo tareas, ya eso me tiene un poco agotada. Sí. ¿Y Ronald cómo está? Ronald bien, mucho mejor, ya se nota que los medicamentos que le cambiaron hace 2 semanas le están haciendo efecto, así que ya tiene mucha mayor movilidad,
mejor de ánimos y que eso nos tiene todos más tranquilos. Muchas Qué gracias. bueno, qué bueno. Ah, Oye, niñas, ojalá que esta primera parte, que es como un intermedio, lo corten de la grabación. Bueno, si no les mandamos saludos a todos desde el estudio acá. Lorena y Bárbara no las conocemos, pero también podemos conversar. ¿Cómo están? Soy de Antofagasta yo, de la macrozona norte. ¡Ay, qué bueno! Saludos. Por aquí la cuarentena es otra cosa. Casa y Claro. el cielo. Más tranquilo. Bueno, Lorena, pero ustedes no tienen cuarentena total, como algunas comunas de la RM. No tenemos cuarentena total. Bueno, nosotros en la casa sí, estamos los 4. Tengo 2 hijas y mi marido, todos en la casa. Todos trabajando mucho porque el colegio es un caos. Las 2 están en básica y demasiado trabajo, es mucho. Bienvenida al club. Ahí volví. volvió. Ya, mostrar pantalla. ¿En qué habían quedado? ¿Qué habían alcanzado a ver? Porque hubo un rato que estuve En hablando el solo. mismo idioma. Lo de las Ah. fórmulas que estén en el mismo idioma. Sí. Claro. Ya, las fórmulas que están en el mismo idioma. Ya, les molesto si alguna de ustedes puede dejar un micrófono abierto para yo escuchar un sonido como de estática por último detrás para saber que estoy conectado. Porque si están todos en silencio, no sé si me caí. Y si hay uno con sonido, Dejo el mío abierto si quieres, sí. ya, vale, gracias. Entonces yo escucho como un sonido de fondo y sé que si se corta, sé que ahí me caí. Ya. Entonces le estaba hablando de que para copiar y pegar nos tenemos que asegurar de tener la hoja de cálculo en el mismo idioma. Ahora, si nosotros queremos traer información desde un archivo de Excel con 100% de efectividad, lo que tenemos que hacer son los pasos siguientes, porque el copy-paste igual tiene Ponte cierto... un colo, Lorenita. ¿Mm? Sí, dime. Bárbara tiene el micrófono abierto, parece. Ah, perdón. Y si lo hacemos de esa forma, hay muchos formatos como por ejemplo formatos de fecha como los que vemos acá o colores de tablas se van a perder si hacemos simplemente un copy-paste. Pero la forma que yo les voy a mostrar, que lo había mencionado un poquito ayer, el porcentaje de efectividad trayendo información de Excel es mucho más alto. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Primero nos vamos a nuestra unidad de Drive. Vamos a salir de ahí. Y vamos a elegir en nuevo y subimos nuestro archivo en Excel. Ya, lo elegimos. Ahí tengo un archivo en Excel. Tengo... Se quedó pegado de nuevo. No sé cómo se llama. Administrador. Daniel. Se llama Daniel. Daniel. Eso. Daniel, si no me escuchas, se quedó pegada la imagen. Nunca nos había pasado, Marce. Se les cayó Daniel. Sí, no, sí, mi Ahí está. internet está medio extraño, mi internet. Sí, es cierto. Ahora le porque estoy dando mira, internet estaba del igual. computador. Ahora estoy dando internet del computador, así que esperemos que Ya, entonces ahí voy a dejar funcione de más cantar. estable. Voy a dejar de cantar como música de Estaba entretención. rellenando. Sí. Ya, entonces vamos a volver a Es broma. mostrar pantalla. Ahí está. Entonces, como les decía, para poder nosotros guardar la hoja de cálculo de forma efectiva, la subimos a nuestra unidad de Drive
Y una vez que tenemos ese archivo de Excel en nuestra unidad de Drive, como pueden verlo ahí, que está con la X en vez del iconito de hojas de cálculo de Google, con el botón derecho, seleccionamos vista previa, elegimos abrir con, y aquí recién elegimos hojas de cálculo de Google para abrirlo. Y una vez que lo abrimos de esta forma, de hecho van a notar que a pesar de que el archivo lo tengo abierto en hojas de cálculo de Google, me está conservando aquí el formato de Excel. Yo todavía no lo he transformado. De hecho, si ustedes lo necesitaran, para efectos de compartir este archivo con clientes, etc., pueden trabajarlo aquí y sin transformarlo, conservándolo en formato Excel. Esto también es importante en el caso de que ustedes derechamente les desinstalen Excel y tengan que aún así, por X motivo, por necesidades internas de la empresa, trabajarlo igual en ese formato. De esta forma lo pueden hacer. Y ahora, si quiero convertirlo a hojas de cálculo, me voy a Archivo, y aquí recién elijo guardar como una hoja de cálculo de Google. Y ahí me va a guardar el archivo propiamente tal. De esta forma me aseguro, con mayor seguridad, si bien tampoco es infalible, de conservar formatos de fecha, formatos, por ejemplo, de colores de tablas, etc. ¿Ya? Esa es como la forma más eficiente de poder guardar un archivo de hoja de cálculo. Si bien lo más rápido es el copy-paste, esta forma es más eficiente. ¿Ya? Ahora, vamos a irnos a aprender algunas cositas sobre nuestra hoja de cálculo propiamente tal. Lo primero que vamos a ver es el botón de explorar, en el caso de nuestras hojas de cálculo. Ya. ¿Para qué nos sirve nuestro botón explorar? Es este botón que se encuentra aquí abajito y que también lo teníamos en, ¿cómo que se llama? En documentos y en presentaciones que hacían diferentes cosas. En el caso de hojas de cálculo, yo al seleccionar este botón, lo primero que va a ser sugerirme tablas dinámicas con las cuales yo pudiera trabajar. Esto también es súper útil en el sentido de que quizás la tabla que yo necesito armar, quizás me la sugiere de inmediato acá, o es más, que me va a sugerir más tablas dinámicas y no tengo que estarla armando. Lo mismo con gráficos. Me va a sugerir diferentes tipos de análisis de este gráfico, o sea, de esta tabla, con gráficos sugeridos que yo los puedo ocupar como base para trabajar, o a veces va a ser justo el gráfico que yo necesito para trabajarlo. Y ahí lo puedo insertar directamente el gráfico. ¿Ya? Espérate, Ahora, ¿cómo se inserta? Me perdí esa parte. Ahí nos vamos a explorar. ¿Ya? Y por ejemplo, ahí con ese cosito de más le ponemos insertar gráfico y ahí me lo inserta. Súper. Y aquí, por ejemplo, yo ya puedo empezar a trabajarlo y editarlo en función de este gráfico que está acá. ¿Ya? Vamos a eliminarlo por el momento. Ahora, para propiamente tal, nosotros crear gráficos, porque esto no es solamente crear gráficos en cascada, lo pongo de ejemplo, ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver cómo nosotros podemos crear gráficos en nuestra hoja de cálculo. Tan sencillo como irnos a insertar, crear gráfico, y vamos a iniciar un gráfico que, bueno, aquí como tenía un gráfico en cascada antes, me lo hizo también como en cascada. ¿Por qué yo les hablaba de este ejemplo de gráficos en cascada? Vamos a eliminarlo un poquito. Porque los gráficos en cascada son estos que sirven harto, por ejemplo, para ganancias, para decir como, pucha, yo estaba en cero, gané tanto, perdí tanto, gané, perdí, y tener como una línea de cero que me puede ir comandando mis ganancias. Este tipo de gráficos se están ocupando mucho. ¿Y por qué lo ocupo de ejemplo? Porque, por ejemplo, en el caso de otras hojas de cálculo, probablemente tal decirlo en Excel, los gráficos en cascada se realizan con un complemento, si no me equivoco. Y en el caso de las hojas de cálculo, los gráficos en cascada son directos, no necesitan nada. ¿Cómo los hacemos? Cuando nosotros ponemos insertar un gráfico, o si seleccionamos editar, se nos va a abrir esta pantalla que está acá, esta pestaña que está aquí. Yo si selecciono acá, normalmente el gráfico que nosotros pongamos por primera vez nos va a venir por defecto en líneas o sin ningún dato. Los gráficos en cascada los encontramos aquí, en otros gráficos, en ese iconito que está ahí. Ahí podemos acceder a los gráficos en cascada y seleccionar un gráfico de este tipo. También podemos seleccionar diferentes tipos de gráficos si lo quisiéramos. De líneas, gráficos en barra, etc. Y aquí podemos elegir también qué intervalo le vamos a dar. Por ejemplo, yo puedo elegir dentro de mi tabla, aquí tenemos un intervalo elegido, selecciono acá, aquí yo borro esto, y yo vengo a mi tabla y le digo al gráfico, ya, yo quiero que los intervalos que tú elijas sean estos dos que están aquí.
y le ponemos a aceptar. Y ahí me empieza a trabajar con esos intervalos. Eso lo modificamos ahí. Ahí elegimos si tenemos descripción en el eje X, si queremos agregar, la serie con la que vamos a trabajar, y en la etiqueta de personalizar nos vamos a encontrar con cositas importantes. De hecho, la primera es desactivar ese que está ahí. Porque los gráficos nos van a quedar como el que aparece acá, cuando nosotros elijamos. Pero nosotros puede que necesitemos más información. Y podamos decir, pero en personalizar va a haber puras cosas de estilo. Cosas como de cambiarles colores, etcétera, que efectivamente es para lo que sirve personalizar. Pero hay algunas cosas que no son propiamente tal de personalización, sino que son de datos, que nos van a servir bastante, que también podemos acceder desde ahí. La primera, y es una que muchas personas necesitan cuando realizan gráficos, es poder poner las etiquetas de datos, los datos que aparecen arriba. Eso yo lo selecciono aquí en serie, y eligiendo aquí etiquetas de datos. Y ahí yo pongo los datos propiamente tal que aparecen en mi gráfico, porque si no, por ejemplo, yo sin las etiquetas de datos, claro, yo sabía que en julio correspondía a algo como menos 40.000. En agosto yo también sé que algo entre esos valores, pero no tengo el valor preciso. Con las etiquetas, yo les asigno los valores propiamente tal, ¿ya? A nuestro gráfico. Y también podemos aquí agregar líneas de tendencia, que bueno, aquí la línea de tendencia es súper fija. En otros va a ser como una diagonal o una diagonal hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y aquí agregamos más cosas únicamente de edición. Así que la verdad aquí la invitación es más que nada a explorar las diferentes funciones que tenemos acá para ir armando nuestros gráficos. Hay como un pequeño pero también. Si ustedes estaban acostumbrados a hacer gráficos en Excel, efectivamente hay cosas visuales, por ejemplo, de, no sé, barras en 3D, etcétera, etcétera, que efectivamente ahí sí Excel podía hacer más. Lo que puede hacer los gráficos propiamente tal en cuanto a etiquetas de datos, etcétera, lo puede hacer todo. Tipos de gráficos también se pueden hacer. Pero si es como por un apartado visual en cuanto como a gráficos o tal como les decía, efectos, efectivamente en el caso de hojas de cálculo de Google es como un poco más minimalista, ¿ya? Vamos a eliminar ese gráfico. ¿Están escuchando, cierto? ¿Estamos ok? Sí, ya, perfecto. Sí, sí. Ya. Que ahora como le estoy dando internet del celular, puede que sea más inestable. Ya, eso en cuanto a nuestros gráficos. Ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros validamos datos, damos formatos condicionales y también cómo hacemos protecciones de información dentro de nuestras tablas. Lo primero que vamos a hacer es cómo trabajamos con la validación de datos. Para eso, nos vamos a Datos, tal, elegimos Validación de datos y se nos va a desplegar esta pantalla. Lo primero que voy a hacer yo va a ser elegir dónde yo quiero realizar esta validación de datos. Selecciono aquí. Vamos a borrar esto acá porque actualmente lo está aplicando a toda la hoja que tengo seleccionada. Y aquí voy a empezar a elegir acá. Por ejemplo, digamos que yo necesito validar los datos de salidas. Selecciono esta columna. Le ponemos a aceptar. Nos va a llevar nuevamente a esta hoja. Y aquí yo le voy a decir los criterios, cómo yo voy a validar la información. Por ejemplo, vamos a decir que sea un número, como lo tenemos ahí, que esté entre 0 y pongámosle, por ejemplo, 100. Elegimos si vamos a mostrar un aviso de que hay algún valor ingresado erróneo o si derechamente rechazamos la entrada de los datos que se ingresen mal. Podemos elegir también si mostramos un texto de ayuda para la validación. Por ejemplo, por favor, ingresa correctamente los datos. Y le ponemos guardar. Y ahí tenemos nuestra validación lista. Vamos a ver si estamos ok. Todos, sí, estamos ok, aparentemente. Entonces ahora, por ejemplo, si yo trato en esta columna que seleccionamos esa validación de datos, poner un valor que no cumpla los parámetros que yo le di, por ejemplo, 2000, no me va a dejar ingresar los datos. Las validaciones de datos se hacen muy importantes ahora que vamos también a compartir archivos y los vamos a trabajar de forma colaborativa, porque me va a permitir que las personas con las cuales yo comparto un archivo realicen la acción que yo necesito que realicen y no por error modifiquen alguna información que pueda ser crítica. ¿Ya? Y de esa forma nosotros validamos datos. También tenemos otros criterios. Podemos validar datos a partir de listas, números, textos, fechas. Otro que es muy importante, por ejemplo, es la casilla de verificación.
Sentido que nosotros puede que nosotros compartamos una hoja de cálculo y la verdad no queremos que modifiquen absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es únicamente que ellos le den quizá un check a algo. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Nos vamos a insertar, elegimos insertar casilla de verificación. Si se fijan, yo elegí la columna entera. Elegimos casilla de verificación. Vamos a borrar esa ahí arriba. Y aquí yo tengo ya insertadas mis casillas de verificaciones. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer ahora sí es borrar eso y poner los valores que yo quiera. ¿Cómo yo protejo estas casillas para que permanezcan como casillas de verificación? Vamos a ver si estamos ok. Sí, estamos ok. Yo lo que hago es, teniendo aquí mis casillas de verificación, me voy a datos nuevamente, validación de datos, y elijo propiamente tal la opción que es para casillas. Elijo casilla, le ponemos rechazar entrada y guardar. Entonces, por ejemplo, ahora si yo trato de ingresar otro valor que no sea el contestar la casilla, no me va a dejar hacerlo. La única opción que me deja es poder darle check a las casillas, nada más. Entonces, de esta forma también podemos compartir un archivo y acotarlo aún más las cosas que las personas con las que compartimos pueden hacer. ¿Ya? Otra cosa importante que podemos aplicar es la del formato condicional. ¿Ya? Los formatos condicionales los agregamos aquí en formato. Elegimos aquí formato condicional. Y aquí podemos elegir dónde lo aplicamos. En este sentido, vamos a elegir, por ejemplo, aplicarlo en el intervalo que tenemos seleccionado acá, en esta columna. O podemos seleccionar también una porción de nuestra tabla. Por ejemplo, podemos elegir aplicar el formato condicional en esa porción, que es del F5 al F20. Yo voy seleccionando columnas completas para hacerlo más sencillo. Le damos OK. Y, por ejemplo, validar que las celdas no estén vacías o que tengan cualquiera de las condiciones que aparecen acá. ¿Cuál es una forma de validación que se ocupa bastante? Es la de escalas de colores y que se aplica harto, por ejemplo, a temas de precios, costos, ganancias, etc. Entonces, por ejemplo, yo puedo asignar un color rojo y poner que el valor mínimo sea un número y pongámosle valor sea 0. El punto medio sea un número también. Y el valor máximo también sea un número y que sea automáticamente me va a dar el valor máximo que se encuentra en esta tabla. Y le ponemos, por ejemplo, color blanco. Y una vez que lo tenemos listo, automáticamente mi tabla me va a ir asignando los colores con las condiciones que tenemos acá. Y esto sirve harto para controles de ventas, etcétera, donde podemos ver quiénes van vendiendo más, menos, etcétera. ¿Ya? Y así podemos darle formato condicional. Ahora, si nosotros vamos a compartir nuestra hoja de cálculo, ¿cómo lo hacemos nosotros para ir protegiendo información? Porque puede que nosotros queramos que la gente derecha no solamente editen alguna cosa poca, sino que no editen nada. Eso lo hacemos, y vamos a volver al Meet. Sí, estamos todo bien. Eso lo vamos a hacer, por ejemplo, seleccionando primero una columna, una fila, o podemos seleccionar, de hecho, un grupo de datos, sencillamente en nuestra hoja de cálculo, no tiene que ser tan masivo. Pero, por ejemplo, si seleccionamos una columna y presionamos el botón derecho de nuestro mouse, vamos a bajar y tenemos la opción de proteger el intervalo. Si yo selecciono proteger, me va a permitir añadir una descripción. Si yo tengo muchas protecciones en mi hoja de cálculo, el ideal es que le pongamos un nombre. Por ejemplo, protección de descripción. Le doy en establecer permisos. Y aquí yo voy a elegir qué permisos van a tener las personas. Por ejemplo, aquí están las personas con las cuales está compartido este archivo. ¿Qué permisos les voy a dar a estas personas? Si doy permisos particulares a las personas que están aquí, que eran permisos los que veíamos cuando compartimos archivos. Si sencillamente muestro una advertencia, si es que van a editar algo, decirle, ojo, no edites acá, no modifiques nada. O derechamente, si me voy a restringir y pongo personalizado y elijo solo yo, solo tú, derechamente nadie va a poder modificar nada en este archivo. Por más que yo lo comparta y dé permisos de edición a este archivo, etcétera, nadie va a poder hacer modificaciones acá. ¿Ya? Esto es muy importante para las hojas de cálculo también, cuando, por ejemplo, vamos a compartir alguna planilla donde haya datos fijos que, por ejemplo, son importantes para una fórmula. Nosotros esos datos los podemos ir protegiendo. De hecho, por ejemplo, si es información que nosotros no queremos que las otras personas vean, lo primero que hago es, por ejemplo, proteger el intervalo que habíamos visto recién.
Y adicionalmente, yo puedo ocultar esta columna. Si la columna está protegida, y yo, por ejemplo, tal como vimos, yo me di permiso únicamente a mí para poder modificar, y yo oculto esta columna, las otras personas cuando reciban nuestra hoja de cálculo, y tienen permisos de editar y todo, van a poder ver esta información. Y si hay fórmulas trayendo información desde la columna C, también va a aplicar y todo, pero no la van a poder ver. Tampoco van a poder desbloquear para poder ver esa columna. Entonces, de esa forma yo también puedo ir protegiendo información, porque de repente, por ejemplo, para algún cálculo, yo estoy ocupando quizá información que es un poquito confidencial, pero la necesito para la fórmula, y también necesito compartir la hoja. Entonces, de esa forma yo puedo poner esos valores, proteger el intervalo y ocultarlo. Y las personas van a ver los resultantes de la fórmula, pero no van a poder ir a ver los datos base, de dónde se está trayendo esa información. Ya eso únicamente lo podrían ver ustedes, si es que hicieron los pasos de proteger, darse permiso solo ustedes y ocultar. ¿Ya? Sobre ocultar información, hay una cosa importante, sí, porque nosotros también tenemos una opción adicional, que es la de, más allá de ocultar las columnas, y que es la de ocultar una hoja completa. Ustedes también podrían tener información que quisieran no compartir con las personas que van a trabajar en la hoja de cálculo y sea una hoja completa de su archivo. Nosotros también podemos ocultar una hoja. Si seleccionamos en la hoja, ocultar hoja, va a desaparecer y va a seguir siendo trabajada y todo. Pero al ocultar la hoja, eso sí, los usuarios, los que estén trabajando en la hoja de cálculo, sí pueden venir a ver, elegir esas hojas ocultas y mostrarlas. Si ustedes, por ejemplo, tienen esta hoja protegida, por ejemplo, yo voy a proteger esa hoja, vamos a establecer permisos, vamos a ponerle, por ejemplo, solo yo a la hoja completa, y me va a aparecer un candadito. Entonces yo podría decir, lo mismo que en las columnas, la protejo y luego la oculto, y así nadie accede a ella. Pero en el caso de las hojas completas, si yo la protejo y ahora yo le doy a ocultar, como habíamos visto recién, los demás usuarios sí van a poder ir a ver, elegir hojas ocultas y verla. No la van a poder trabajar porque está protegida, pero aún así la van a poder ver, para que tengan ojo. La única opción como de ocultar información al compartir sería proteger una columna, proteger un rango particular. Pero la hoja sí se puede ver, ¿ya? Eso en cuanto vamos a protegerla, vamos a eliminar las protecciones por el momento, para ocupar esta misma información mañana. ¿Ya? Y de esa forma trabajamos las protecciones y formatos condicionales. No sé si tienen alguna consulta al respecto, ¿estamos claritos hasta acá? A medida que, porque nos vamos a ir poniendo cada vez más complejo, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver van a ser propiamente tal fórmulas. Aquí ya tenemos que poner más atención, porque vamos a entrar en hartos datos importantes. Vamos a ver dos fórmulas, cómo trabajan, que son la de buscar B, que es bastante popular o útil cuando ocupamos cualquier hoja de cálculo, e import range. En ambas nos va a servir para aprender hartas cosas de fórmulas en general, no solamente las fórmulas particulares que estamos viendo. La primera que vamos a ver va a ser la de buscar B. ¿Qué es lo que nos hace nuestra función de buscar B? Va a llamar información en una tabla, por ejemplo en esta tabla que yo tengo acá, de la forma siguiente. Yo al buscar B, como la fórmula que tenemos acá, yo le digo primero qué es lo que quiero buscar, dónde lo quiero buscar, y después le doy los parámetros de dónde buscarla. ¿Cómo funciona? Yo primero le digo, quiero buscar tal palabra, por ejemplo, pongamos que sea la palabra escáner. Yo le digo dónde buscar, le digo que busque en estos parámetros que están aquí, que sea en esa parte, y yo después con un número le digo que me dé el valor que corresponde a la columna donde está. Es decir, que haga como una búsqueda en L. Es decir, como, yo quiero que me busque aquí el valor escáner. ¿Dónde está? O otro que se repita después. Por ejemplo, gasa. ¿Dónde está gasa? ¿Dónde está gasa? Ya te encontré gasa. Y en la fórmula tú me dijiste que buscara el cuarto valor. 1, 2, 3, 4. Y me va a entregar ese valor. Por ejemplo, aquí en nuestra fórmula, ¿qué es lo que le dijimos? Que buscara bisturí y me diera el valor 4 dentro del rango que estaba acá. ¿Ya? Vamos a ir a la tabla. Y nuevamente. Ya, le dijimos, búscame bisturí acá. Aquí está bisturí, es el segundo. Y te tengo que entregar el cuarto valor. 1, 2, 3, 4. 10.000. Y ahí me entregó ese valor. Ya, hasta ahí suena sencillo. ¿Cómo vamos a armar esta fórmula? Por ejemplo,
lo primero que vamos a hacer va a ser poner un igual y vamos a comenzar a escribir nuestra fórmula. Aquí vamos a ver lo primero que nos va a servir para todas las fórmulas en hojas de cálculo. Cuando nosotros vayamos escribiendo el nombre de la fórmula que nosotros queremos, nos va a ir mostrando al tiro cuál es posiblemente la fórmula que nosotros queremos. Aquí me empieza a mostrar todas las que parten con B, las más usuales. Si empiezo a escribir más, me va a empezar a acotar las funciones que yo estoy escribiendo. Buscar B. Y ahí ya me lo acotó a una pura fórmula. Si yo quiero más ayuda para cómo trabajar con esta fórmula, sin terminar de escribir la fórmula, selecciono aquí buscar B y me va como a armar la fórmula. Me agregó automáticamente el paréntesis, me la puso en mayúscula y aparte me enseña aquí en qué consiste esta fórmula. Me va a decir cuáles son los criterios que tengo que tomar en cuenta, una explicación propiamente tal de la fórmula y una explicación por cada uno de los valores de en qué consiste, en qué va en cada parte de esta fórmula. Por ejemplo, ¿qué es lo que me dice primero? Que tengo que dar el valor de la búsqueda, que es lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Lo primero que hacemos cuando vamos a ingresar un valor que no sea un número propiamente tal, yo ahora voy a buscar una palabra, vamos a ponerlo entre comillas. ¿Ya? Entonces vamos a poner gasa y le vamos a poner entre comillas. Entonces, listo, tenemos nuestro primer valor. Lo primero que vamos a anotar, vamos a ver si estamos ok. Sí, estamos ok. Lo primero que vamos a anotar cuando escribamos nuestra fórmula va a ser como nuestra primera ayuda es el color. Cuando nosotros estemos escribiendo una fórmula y un valor lo escribamos en verde, estamos bien. Al menos en cuanto a cómo estamos escribiendo, estamos ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo escribo gasa, tal cual? Si se fijan, yo no puse las comillas. Aún tengo mi torpedo aquí que me va diciendo cómo armarla, pero si se fijan, yo tengo esto en negro. Quiere decir que hay algo que estoy escribiendo mal, porque comencé a escribir mi fórmula y esto, para que el valor esté ok, debería estar en verde. Entonces yo aquí ya sé que hay algo que no estoy haciendo bien. En este caso, como es una cadena de texto lo que estoy buscando, son las comillas. Y al poner las comillas automáticamente pasa verde. Ya, estoy ok, voy escribiendo mi fórmula. Escribí el primer valor, o sea, el primer criterio. ¿Cómo separo al siguiente criterio? Con una coma. Puse una coma, ya tengo mi primer criterio listo, ahora le voy a decir el siguiente, que qué es lo que era. Por ejemplo, vamos a borrar un poquito ahí, que me quede un error. El primero era decirle qué buscar y el segundo era decirle dónde buscar. Entonces vamos a volver a la fórmula. Y ahora, yo como tengo esta fórmula abierta, si se fijan, yo me voy a poder mover a través de diferentes hojas de mi archivo y me va a dejar fija aquí la fórmula en la que yo estoy trabajando. Porque ahora lo que yo voy a hacer va a ser buscar el rango al cual yo le voy a decir dónde buscar. Entonces vamos a poner también el rango donde buscar, que va a ser el C, y vamos a decirle que busque hasta el F. Listo. Entonces, fijan, ahí se agregó y como estoy hablando de rangos, me lo pone en ese color como naranja. No sé si lo vean naranja, yo lo veo naranja. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestro segundo criterio listo. Ponemos una coma y estamos ok. Quedó en el color que corresponde. Vamos a volver a nuestra tabla y vamos a seguirla armando. Ahora le vamos a decir dónde está el valor que yo quiero buscar. Como habíamos recordado acá, yo le había dicho que me buscara el cuarto valor, es decir, en la cuarta columna. Pero yo lo puedo modificar, sí, no necesariamente puede ser en la cuarta. Yo le puedo decir que me traiga el valor de la tercera columna. Le ponemos una coma, le ponemos falso, que va a ser como tipo, para este tipo de fórmula, no veo en qué caso necesiten poner valor verdadero. Acostumbro a poner el falso, normalmente cuando hacemos búsquedas, va a ser por defecto que busquemos falso o cero. Le ponemos cero, que es como igual a falso. Ponemos falso, le damos OK, y lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuestra fórmula? Vamos a volver acá. Lo que hizo fue buscar el valor gasa, que está acá, y que me lo buscara en la tercera columna. Ah, pero yo le había dicho que me buscara en 4 columnas, y yo llamé el tercer valor. No hay problema. Yo podría haber llamado el segundo valor si así lo quisiera. ¿Dónde sí voy a tener un error? Si, por ejemplo, yo aquí a mi fórmula le pusiera que yo quiero que me llame al quinto valor. Me dio un error. No corresponde. ¿Por qué? Volvamos a la fórmula. Porque yo a mi fórmula le dije que me buscara el valor gasa
dentro de estas 4 columnas para yo poder buscar valores acá, pero ahora lo que yo le dije es que me buscara una quinta columna, un quinto valor, y yo tengo seleccionados 4. Entonces la fórmula no entiende dónde buscar eso, porque yo le dije que buscara un quinto valor que no tengo seleccionado en este rango. ¿Ya? Entonces ese valor que está acá, podemos jugar con él en función de los valores que tengamos dentro de las columnas que nosotros le dijimos, la cantidad de columnas que le dijimos dónde pudiera buscar. Y por ejemplo, ahí sí me da un valor adecuado. ¿Ya? De esta forma, si se fijan, lo que hicimos, aparte de armar únicamente la fórmula buscar B, lo que hicimos también nos sirve para entender las mecánicas de cómo funciona o cómo trabaja, por así decirlo, el cerebro de las fórmulas. Funcionan de forma muy lógica. Si se fijan, yo la verdad es que tenía escrita bien mi fórmula acá, y si yo le ponía aquí el valor 5, técnicamente está bien escrita. Si yo me vengo aquí a la fórmula, voy a decir, pucha, está bien escrita, ¿qué hice mal? Lo que hice mal fue no entender la lógica de la fórmula. Por eso también va a ser muy importante cuando nosotros escribamos nuestras fórmulas, que leamos esto acá. Si es una fórmula que no manejamos a la perfección, leamos aquí una explicación. De hecho, si necesitamos una explicación más a fondo sobre la fórmula, nos vamos a más información. A ayuda. Y aquí nos va a dar una información aún más precisa. O sea, literalmente nos va a dar como ejemplos, etcétera, de cómo ocupar la fórmula con la que estamos trabajando. Así que en ese sentido las hojas de cálculo son súper amenas y ayudan bastante a que nosotros igual aprendamos. De hecho, igual he aprendido harto de ciertas funciones leyendo esto. Porque tampoco soy un experto en las cientos y cientos de funciones que hay en hojas de cálculo. Manejo solo las que necesito para mi trabajo. ¿Ya? Y de esa forma nosotros armamos una fórmula, no solamente la de buscar B. ¿Ya? Hay otra fórmula muy importante que si trabajaban con Excel, es súper importante, que una fórmula que nos permite buscar información de otros archivos, propiamente tal. Porque ahora lo que yo hice fue llamar información de otras hojas. Por ejemplo, yo puedo poner igual, y esto no es una fórmula, es una función sencilla. Y teniendo escrito el igual, yo puedo llamar un dato de esta hoja, ponerle enter, y me va a traer el dato que está ahí. Es una fórmula súper sencilla. Estoy llamando a información dentro de mi archivo. Pero ¿qué sucede si yo necesito información de otro archivo? No de este que yo tengo acá, porque todas estas son hojas, no son archivos. ¿Qué pasa si yo necesito información de otro archivo? Yo eso lo saco con una función que se llama import range, que en Excel creo que no tiene el mismo nombre. No es la misma. Trabajan de una forma muy similar, pero no es el mismo nombre. Esta fórmula import range la escribimos de esta forma. Igual. Import range, se fijan ahí, ya me sopla el tiro. Y lo primero que yo voy a tener que entender para poder llamar información desde otra hoja de cálculo, que de hecho ahí vemos el torpedito, es que yo aquí voy a trabajar con una URL. Aquí viene lo primero que tenemos que entender. Cuando nosotros trabajábamos con hojas de cálculo de Excel o alguna otra, nosotros llamábamos archivos y teníamos que ponerle la dirección del archivo que íbamos a llamar. Por ejemplo, c:/, mis documentos, / carpeta mis archivos, / pam, hasta llegar al archivo que yo necesitaba. Cuando hablamos de hojas de cálculo, las hojas de cálculo de Google se trabajan en nube. Entonces trabajan con direcciones, con URLs. Entonces la forma de yo llamar a estos archivos es con las URLs. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo otro archivo abierto, que es un archivo nada que ver. Yo voy a tomar la URL, la voy a copiar, control copy, voy a volver a mi hoja de cálculo, a donde yo estaba armando mi fórmula, y le voy a poner pegar. Ya, recordemos lo anterior. Estoy cometiendo un error nuevamente. Y que es que me faltan las comillas. Porque estoy llamando valor propiamente tal. Entonces, comillas, ya, estamos en verde, estamos ok. Yo ahora estoy llamando a la hoja de cálculo, le estoy diciendo dónde buscar la información que yo quiero. URL de la hoja de cálculo. Puede que lo encuentren quizás como complejo, porque va a dar fórmulas, por así decirlo, muy grandes, muy como difíciles de entender cuando otra persona la quiera ver. Pero tiene sus ventajas, porque por ejemplo, cuando usábamos funciones similares en otros administradores de hojas de cálculo, si alguien modificaba el lugar del archivo, por ejemplo, lo cambiaban de carpeta, se fue a las pailas el archivo que nosotros teníamos armado, en función de eso. O si alguien le cambiaba el nombre al archivo, también se fue a las pailas todo. En el caso de las hojas de cálculo,
si ustedes esta hoja de cálculo que está acá, la cambian de lugar, la ceden de propiedad, dan permisos de editar, le cambian el nombre al archivo, no se va a perder la conexión, porque la única forma de borrar la dirección, la URL de esta hoja de cálculo, es eliminándola. No hay otra forma de modificar esta URL. Entonces eso va a dar como un poco más de libertad para trabajar y mover los archivos. Tiene su ventaja de que se trabaje de esta forma. ¿Ya? Ahora, también, primer detallito. Bueno, lo vamos a mencionar después, a medida que vayamos armando. Listo, yo le dije ahora dónde buscar la información. Ahora le voy a decir qué necesito buscar, propiamente tal de esta información. Entonces vamos a ir a nuestros datos, vamos a decir ya, ¿dónde está la información que yo quiero buscar? Ya, supongamos que yo quiero la tabla completa, quiero esa información, que es de la columna A1, o sea, de la celda A1 a la D11. Ok. ¿Cómo armaba esto? Aquí tenemos la fórmula armada. Aquí es ya, le digo la dirección y luego le digo dónde buscar. Ah, también va entre comillas. Empecemos a armarla. Le ponemos la coma, le vamos a decir primero hoja, porque en nuestra tabla de donde queríamos llamar información, la primera hoja es hoja. Si hubiera más hojas, tenemos que poner el nombre de la hoja donde estaba. Ojo, tiene que ser el nombre tal cual, con mayúsculas, con acentos, con espacios si es que lo tuviera, tiene que ser el nombre tal cual de la hoja. Le ponemos hoja, ¿y cómo lo teníamos acá? Vamos a darle Enter. Ya, teníamos hoja. Ah, y después, ¿qué será eso? Pone un signo de exclamación. Ya, cuando nosotros estamos llamando a hojas, propiamente tal, para que nuestra fórmula entienda qué es lo que estoy llamando y lo que yo estoy llamando es una hoja, tenemos que ponerle un signo de exclamación. Ahí nuestra fórmula va a entender que lo que yo estoy llamando es a una hoja. Listo, le dije que voy a buscar la hoja. Ahora le voy a decir qué es lo que necesito. Podría decirle una celda, por ejemplo, podría decirle sencillamente A1, o si coloco 2 puntos, automáticamente le estoy diciendo que me busque un rango desde esa A1 hasta otro rango, que habíamos visto que era el de 11, por ejemplo. Pero nuevamente, estoy escribiendo algo mal, porque esto está en negro. Nos faltan nuestras comillas. Cerramos nuestro paréntesis y nos llamó la información de la tabla completa. Si se fijan, aquí yo me llamó toda la información, pero lo que tengo es únicamente una fórmula. Si ahora yo borrar esta fórmula, vamos a borrar aquí, me desaparece la tabla completa. Y así yo puedo llamar celdas o diferentes valores. Ahora, la cosa se nos puede complicar aún más. ¿Estamos ok? Estamos ok. Si nosotros queremos combinar fórmulas, porque lo que hicimos súper sencillo, fue sencillamente llamar información. Le daba copy-paste a la dirección y después decía dónde buscar. Pero ¿qué es lo que pasa si yo necesito hacer algo un poquito más complejo? Por ejemplo, yo puede que necesite en la tabla donde estoy, en esta tabla que está acá, que es un archivo externo, es otro archivo, yo puede que necesite llamar un archivo, un dato particular, pero no puedo estar buscando la celda, la verdad. Yo necesito que me busque en función de una fórmula. ¿Cómo lo hago? Yo puedo combinar fórmulas. Si se fijan, aquí tenemos este tremendo mamotreto de fórmula. Y lo que hace este mamotreto, vamos a deshacer ahí, es buscarme el valor 4 de eso. Lo que hace es buscarme el valor parto de la tercera columna. Esto que está acá. O sea, lo que hizo, aquí armamos una función de buscar B, que me hacía esa búsqueda en L que habíamos visto, ahí y después acá, pero en otra hoja. O sea, estoy llamando una fórmula en un archivo que está afuera. ¿Cómo lo hacemos? Si se fijan acá primero, yo le di el buscar B, le dije qué es lo que quiero buscar primero, que lo que quería buscar era parto, luego tenía que decirle dónde, si se acuerdan, en buscar B vimos que la segunda lógica era dónde, y mi dónde va a ser la función import range completa. Todo eso que está ahí. Yo le dije dónde buscar. Luego, tal como habíamos visto, le di el valor 3, que era de la tercera columna, y después le dije falso. ¿Ya? Ahora, hagámoslo, que sale súper sencillo de ver, pero vayamos a construirlo. Pongamos entonces igual, buscar B, paréntesis, pongamos que me lo
¿ok? Y pongamos un valor, por ejemplo, endoscopía. ¿O no? Pongamos... Sí, estaba fácil de escribir, ya, endoscopía. Fácil de escribir, puse palabras súper complejas, ya. Endoscopía. Ah, no nos olvidemos, las comillas. Estamos buscando un texto. Ponemos nuestra coma y ahora le vamos a decir dónde buscar. Ah, habíamos visto que el dónde era la función entera. Import range. Cuando escribimos fórmulas, ahí no se preocupen. Las fórmulas, cuando están dentro de la fórmula, efectivamente quedan en negro. No es que la estén escribiendo mal, ¿ya? Cuando estamos trabajando fórmulas dentro de fórmulas, o dentro de fórmulas, van a quedar de esa forma. Abrimos el paréntesis, llamamos a la URL, nuevamente, copiar, le damos pegar, y nuevamente me faltan mis comillas. Estamos armando, ya, ahí tenemos armada bien la fórmula. Ahora le vamos a decir dónde buscar. Ah, comillas primero, comillas. No nos olvidemos de las comillas. Vamos a decirle nuevamente que era en la hoja, porque teníamos aquí que nuestra hoja se llamaba sencillamente hoja. Si fuera hoja 1, habría que ponerle hoja 1, el nombre que tuviéramos. Le ponemos el signo de exclamación y le decimos dónde buscar. Ya para evitarme atados, voy a poner la completo. Desde la A1, 2 puntos, porque estoy separando una búsqueda dentro de un montón de columnas, armando como un cuadrante, por eso ocupo los 2 puntos. Y de 11. Le voy a decir que busquen todo. Total, como el profe me había dicho, puedo darle un rango muy grande y después en la función yo decirle qué es lo que quiero buscar. Pero para dejarlo mejor voy a hacer que busquen todo. Le damos, ojo, paréntesis porque estamos cerrando una fórmula. Y aquí viene el siguiente tip. Porque cuando nosotros estemos trabajando con fórmulas dentro de fórmulas, o estemos haciendo sumas, restas, vamos a tener un tema con los paréntesis, si es que la fórmula que estamos armando es muy compleja. Cuando nosotros hacemos paréntesis, si se fijan, tengo este paréntesis como iluminado en gris, y aquí otro iluminado en gris. Entonces aquí la fórmula me va a ir diciendo qué paréntesis está cerrando a cuál. Esto aquí, la verdad, con 2 cierres de paréntesis va a ser muy sencillo, pero si tienen una fórmula con muchas multiplicaciones, divisiones, etcétera, y muchas cosas dentro, saber bien cómo están quedando los paréntesis es súper importante, porque a veces eso da error. Cuando tenemos un paréntesis que no cierra nada, nos da error en nuestra fórmula. Entonces aquí ya cerramos el paréntesis y sabemos que tenemos nuestra fórmula bien cerradita. Listo, coma. Entonces ahora, como yo le di el rango completo, la verdad es que puedo buscar el valor que yo quiera. Le vamos a decir de la segunda columna. Coma. ¿Y qué era lo que ponía? Falso. Falso, como el profesor de un programa muy chabacano. Y cerramos nuestro paréntesis. Y si se fijan nuevamente, aquí yo sé que mi paréntesis está cerrando el primer paréntesis. Así que ya, en cuanto a paréntesis estaríamos ok. Démosle enter a ver si funciona. Ya, me devolvió ese valor. Volvamos a nuestra tabla para ver qué es lo que hizo. Lo primero que hizo fue venir a esta tabla acá, llamar este archivo externo, y ¿qué era lo que me decía? Yo quería buscar el valor endoscopía, en la segunda columna. Endoscopía, segunda columna, sala A. Y ahí me trajo el valor. ¿Ya? De esta forma vamos armando no solamente estas fórmulas, que ojo, no son fórmulas muy sencillas, entonces se está como partiendo por lo más complejo. Funciones como de sumas, restas son mucho más sencillas de ocupar. Estas son como un poquito más avanzadas, así que con esto aprovechan como de aprender para hartas otras fórmulas. Pero esta es la mecánica de cómo se trabaja. Ya, cómo pueden ir viendo como torpedos de cómo trabajar con ellas y cómo se pueden ir separando cosas. Lo siguiente que vamos a ver tiene relación con eso mismo y que son los operadores, las comitas, los 2 puntos, etcétera, y que ya vimos en gran parte cómo funcionan. Pero hay otros operadores súper esenciales que vamos a ver también cómo trabajan. Por ejemplo, ya vimos que cuando nosotros decimos igual, le estamos diciendo a la hoja de cálculo que lo que viene ahora es una fórmula. Hay fórmulas muy sencillas que podemos, de hecho, fabricar. Por ejemplo, está la fórmula de suma, que si nosotros ponemos suma, podemos elegir valores, lo cerramos, y nos va a dar la suma total. O también podemos hacer sumas manuales, cuando queremos construir fórmulas que la verdad estamos como inventando. Por ejemplo, yo le doy igual, puedo moverme a este valor que está acá, si es que lo quisiéramos, y por ejemplo, si lo necesitara, multiplicarlo por ese valor que está ahí, y supongamos que quiero hacer otra cosa más.
Entonces cerramos un paréntesis y lo vamos a sumar con ese valor que está ahí, ¿ya? No olviden que en el caso de sumas, la suma es la suma, el división es la división y el menos es el guión. La multiplicación es el asterisco, ¿ya? Y listo, tengo hecha mi fórmula y listo. Y ahí me la doy. Y esta es una fórmula que yo construí, la verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo necesito replicar esta fórmula para abajo? Súper sencillo. Agarro de aquí mi celda, lo tiro para abajo y perfecto. Me aplicó esta fórmula que yo armé para todos los valores que estaban acá. De esa forma yo voy creando fórmulas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es un operador muy importante. Si, por ejemplo, yo necesito que mi fórmula, vamos a borrarla, me sume este valor que está acá con un valor que voy a poner aquí. Por ejemplo, aquí vamos a poner, vamos a borrar un poquito, vamos a poner 5000. Listo, yo tengo un valor aquí, que puede estar en otra hoja, etc. Y yo necesito que esto que está acá me sume esto siempre. Ah, perfecto, me acuerdo que me habían dicho. Pongo igual, elijo ese, le doy suma, pongo ese valor que está ahí. Perfecto, puedo sumar. Entonces ahora lo tiro para abajo y me va a dar el valor que yo necesito. Y no me dio los valores que yo necesito, porque me sumó únicamente aquí en la primera y acá me sumó por nada, porque aplicó la misma fórmula que yo tenía y aquí 0, 0, 0, no hay nada. Entonces, ¿cómo yo hago para que me sume este valor que está acá? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Era mi H2, yo vengo acá y ocupo el signo peso. Le pongo signo peso tanto a la columna como a la fila, le doy Enter y la fórmula me deja ese valor de esa columna fijo. Entonces yo si ahora hago la misma mecánica, tiro hacia abajo para que me copie toda la fórmula, ahora sí me aplica los valores. Y si vemos las fórmulas resultantes, el único valor que se fue moviendo fue el F12. El H2 quedó fijo, no se está moviendo. Entonces, este operador también es muy importante que sepamos ocuparlo, más allá de las comas, paréntesis, etcétera, como fijar valores en una celda. Así nosotros podemos fijar, por ejemplo, quizá yo necesite fijar únicamente la columna, para que si yo tiro hacia el lado, me mantenga fija la H. O quizá yo necesito mantener fija únicamente la fila, y yo no mantengo fija la columna. Y así yo puedo ir jugando con respecto a qué es lo que yo quiero fijar, para poder tirar de forma masiva diferentes fórmulas y alivianarme el trabajo, ¿ya? Esos básicamente son los operadores esenciales con los que vamos a poder ya empezar a construir nuestras fórmulas, ya sea ocupando funciones que tengamos acá, que si nos da el tiempo vamos a ver algunas funciones interesantes de Google, o si no, fórmulas que construimos, como las que teníamos acá, que me basé únicamente en conocimientos matemáticos para empezar a armar la fórmula que yo necesito, que en un comienzo yo eso hacía. Antes de que uno empiece a ver qué es lo que hacen las fórmulas, y que sepa que algunas cosas se hacían con fórmulas automáticas, uno en un comienzo hace toda la operación completa. Y después uno descubre que, pucha, había una fórmula que hacía lo mismo que yo hice, era una fórmula tremenda, me lo hacía acá. Entonces son cosas normales que uno va a ir aprendiendo a medida que va interiorizándose en la herramienta, ¿ya? Ahora, no sé si tienen alguna consulta o estamos claritos, ¿están ok? ¿Estamos claros? O quizás se cayeron o no, ¿estamos ok? ¿Alguno que me diga que estamos ok? Sí, yo estoy ok. Ya, También perfecto. por acá. Ya, Ok. perfecto, muchas gracias. Ya. Ahora, lo que vamos a ver va a ser cómo construir tablas dinámicas. Ya, la verdad es que es muy sencillo, es más que nada como repaso de cómo se hace, pero no está de más repasarlo porque, tal como les decía, si estaban acostumbrados a hacer tablas dinámicas o la tenían en archivos de origen, van a tener que hacerlo de nuevo, ¿ya? Entonces, vamos a volver a nuestro gráfico original y vamos a ver cómo hacer una tabla dinámica. Nos vamos a Datos, elegimos Tabla Dinámica, elegimos si lo hacemos en la hoja actual o en una hoja adicional, vamos a darle en una adicional. Tengo que introducir el intervalo. Pero un poquito. Ahí, aquí. Vamos a seleccionar el intervalo, ahí está. Ahora sí, Datos, insertar tabla dinámica, nueva hoja. Y aquí tenemos nuestra tabla, que está vacía, no tenemos nada de información. Ahora,
los valores que vamos a ingresar, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser con las mismas sugerencias que teníamos en Explorar. De repente la tabla dinámica que queramos armar va a ser justamente la que está aquí, que sencillamente la elegimos. Si no es así, vamos a construir nuestra tabla. Ustedes en Excel, cuando armaban una tabla dinámica, tenían como unos cuadrantes, que eran 4 cuadrantes, una cruz con 4 cuadrantes, y ustedes iban agregando los valores de las filas y las columnas a los cuadrantes que ustedes quisieran, bajo estas mismas lógicas. Un cuadrante era de filas, otro de columnas, valores y filtros. Aquí, de hecho, yo lo encontré hasta más sencillo, porque me dice qué es lo que es cada cosa. Entonces, por ejemplo, primero le vamos a decir cuáles son las filas con las que voy a trabajar, y me va a salir las mismas filas con las que yo tenía en mi tabla. Por ejemplo, vamos a elegir fecha. Las columnas con las que voy a trabajar, por ejemplo, vamos a poner descripción. Los valores que yo le voy a dar, que por ejemplo puede ser el precio. Y filtros que yo podría darle, si es que aplicar. No todos aplican filtros, normalmente a veces son esas 3 cosas nomás las que uno necesita. Que puede ser, por ejemplo, de salidas. ¿Ya? Y aquí yo puedo elegir en los filtros si mostrar todos los elementos o mostrar únicamente las salidas que corresponden a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Así se trabajan los filtros una vez que los tenemos. Por ejemplo, podemos elegir borrar y mostrarme únicamente los que tengan esos valores para nuestro filtro. Y la tabla se nos redujo mucho más. Y de esta forma nosotros armamos tablas, siempre con esta misma lógica, tablas más complejas o más sencillas, quizás con más filas, con más columnas, con filas dentro de columnas, etc. Pero así las vamos construyendo. Si se fijan, la mecánica básicamente es exactamente la misma. ¿Ya? Eso en cuanto a nuestras tablas. Ahora, ay, que se me desordenaron un poco. Acá. Ahora, ¿cómo hacemos las macros? Yo sé que ya las macros son como un uso un poquito más avanzado, así que lo vamos como a repasar un poquito y hablar ciertas cosillas de ello. Las macros, para usarlas nos vamos a herramientas, habilitamos las macros y seleccionamos grabar una macro. ¿Qué es lo que pasa cuando grabo una macro? No es que esté grabando lo que yo estoy haciendo, así como grabando el tiempo que yo le estoy hablando. La macro va a grabar paso por paso qué es lo que yo haga. Por ejemplo, me voy a ir a esta celda, vamos a darle una fórmula, por ejemplo, que sea igual, que me sume el valor que está acá, con el valor que está aquí, y luego que me haga otra celda que me dé eso que está ahí, dividido por la salida que está ahí. Listo. Yo grabé hartos pasos que están acá. Ahora yo le doy guardar a la macro, le ponemos un nombre, macro de prueba, y le doy guardar. Entonces ahora yo tranquilamente podría borrar estos valores. Personas que estén trabajando en esta hoja de cálculo podrían modificar valores acá, los que ellos necesitaran, y yo resulta que ya me devolvieron mi hoja de cálculo con la información que yo necesitaba. Voy a correr mi macro, porque ahora vamos a sacar los valores que yo necesito. Entonces me voy a herramientas, macros, elijo la macro de prueba que yo había creado recién. Esta debe ser tipo macro de prueba, escribí. Sí, si no me equivoco. Macro de prueba. No, es que está la otra. Vamos a correr otra entonces. Era macro prueba entonces. Herramientas, macro prueba. No, eso me pasa por crear tantas macros y no correr la que necesito. Macro de prueba 1. Ahí sí. Y ahí me corrió la macro que yo necesitaba. Si se fijan, corrí otra. Corrí una para ese valor, corrí otra para ese otro valor, y así puedo tener diferentes macros. Esto es súper importante, o les puede ser muy útil, si es que no hacen como macros más de programación, para, por ejemplo, de repente compartir una hoja de cálculo, y ustedes después necesitan aplicar valores, pero los valores que van a aplicar no quieren que las otras personas los vean. Pero quieren de una u otra forma, cuando reciban la información de vuelta, no tener que estar armando fórmulas ni nada. Entonces arman con una macro. Y esa macro no va a ir compartida dentro del archivo. La macro queda para ustedes. Yo, por ejemplo, si les comparto este archivo, y hay diferentes macros que yo tengo, no van a poder acceder a esas macros. Las macros son mías. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ustedes pueden como ir haciendo correr secuencias para tener quizá información un poquito más confidencial. ¿Ya? Y bueno, esto adelantándome, si es que hay alguno ahí que trabajaba ya como a niveles de programación y se está haciendo alguna consulta, esto como parche antes de la herida. Si ustedes trabajaban con macros en Excel, el Excel efectivamente podía hacer llamados a otras aplicaciones de repente. Y de una u otra forma era hasta cierto punto sencillo.
En el sentido, podía conectar una hoja de cálculo quizá con una presentación, etc. En el caso de las hojas de cálculo de Google, también se puede hacer, pero se necesita un poquito más de conocimientos computacionales, porque hay que venir al editor de secuencias de comando para poder hacer eso, llamar a otras aplicaciones. Y aquí sí hay que saber programación, ¿ya? Hay que tener conocimientos de eso. Entonces, en el caso de que alguna persona que esté viendo la presentación las ocupaba a un nivel un poquito más avanzado las macros, en hojas de cálculo también lo puede hacer, pero se requiere sí un conocimiento adicional, propiamente tal, ¿ya? Ahora, lo que yo les había dejado pendiente, y sí tenemos unos minutitos todavía, es para ciertas fórmulas que son fórmulas propias de Google. Vamos a verla acá en la de origen, la primera. Y estas son fórmulas exclusivas de Google. ¿Cómo accedemos a ellas? Nos vamos a funciones, acá, funciones, buscamos Google, y aquí tenemos diferentes fórmulas que la verdad son bien, vamos a ver de hecho las más entretenidas. Esta Sparkline es una muy bonita porque mete un gráfico en una celda, queda muy lindo. Pero por ejemplo, tenemos funciones de detectar lenguaje, para saber en qué lenguaje estamos hablando. Vamos a probarla, por ejemplo. Vamos a ponerle detect language. Nos armó nuestra fórmula con nuestro paréntesis y vamos a decirle, por ejemplo, esto que está aquí, esa palabra. Enter, cargando, y me dice que es de español. Por ejemplo, también podemos traducir con Google. Y esto es súper entretenido. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, igual. Vamos a buscar la fórmula desde cero acá. Vamos a ir a Google y vamos a ponerle el Google Translate. Vamos a elegir. Le vamos a dar la celda que queremos buscar, por ejemplo, va a ser esta, tipo. Luego yo le puedo poner una comita, si no me lo va a traducir automáticamente, pero si no le puedo dar el idioma de origen, que sería español, coma, y el idioma de destino, que vamos a ponerle inglés, que puede ser inglés. Pueden ponerle hasta japonés si quieren, y se los va a dar con kanjis. Le ponemos inglés. Y listo. Ah, espérense. Lo hice mal. Puse es y me quedo ahí entero. Coma en. No, tengo que ponerle las. Bien, si ve. Vamos a ver cómo los torpedos. Ya, vieron, yo estaba cometiendo el error. Pues, ¿me acuerdan? Podrían haberme dicho, Daniel, te faltan las comillas. Ahí. Listo. Entonces me tradujo servicio a inglés y ahora yo lo que puedo hacer es tirar esta fórmula para abajo y me va a traducir automáticamente todo. Entonces yo puedo hacer traducciones masivas de información. Y les va a servir también, por ejemplo, si es una tabla que viene en inglés o viene, no sé, por poner un ejemplo, en alemán, ustedes pueden generar traducciones masivas ocupando esta fórmula. Pescar toda la información y ponerle traducir, y traducirla completa. ¿Ya? Entonces es una fórmula bastante entretenida y que es exclusiva de Google. Ahí tiene también otras fórmulas más que los invito a curiosarla porque son bastante entretenidas y nos mejoran nuestro trabajo con hojas de cálculo. ¿Ya? Y eso sería. No sé si tienen alguna consulta, algo que hayan intentado hacer y que no lo pueden lograr, o sobre lo que vimos, si les quedó claro. No, a mí me quedó claro, me sirvió bastante. Gracias por Ya. la información. Ya, perfecto. Bueno, el día de mañana vamos a tener esta misma capacitación en todo caso, la que vamos a tener. Quizás si no les quedó claro alguna cosa, se la pueden repetir. Y bueno, los que no están acá se conectarán mañana, no hay problema. ¿Ya? Así que ahí estaríamos. Hay un comentario que vi. Muchas gracias, Daniel. Te pasaste. Ya, ahí está. Ya, bueno, ahí la persona que se tuvo que ir un poquito antes puede venir a la de mañana, no hay problema. ¿Ya? Ok. Ya, pues chicos, Gracias. les deseo una muy buena tarde, que estén muy bien. Hasta mañana. Chao. Chao chicos, bye bye. Ahí tú.